Anasazi es un vocablo navajo que significa los antiguos o los antiguos enemigos. Los Anasazi eran un pueblo amerindio de la superárea cultural de Oasis América. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Su civilización ha dejado varios vestigios monumentales y litúrgicos en distintos lugares. A partir del año 1300, los Anasazi se refugian en el Valle del Río Grande y en el centro de Arizona. Se pierden sus huellas poco antes de la llegada de los españoles. Las razones de este éxodo no son conocidas. Existen varias hipótesis: un cambio climático que amenazó las cosechas, un medio deteriorado que redujo las tierras cultivables disponibles, sobrepoblación, aliens, problemas políticos, tal vez guerras. No obstante, dada la ausencia de documentos escritos y la limitación de los conocimientos actuales, no es posible probar ninguna de dichas hipótesis, especialmente la de los aliens. Los restos encontrados por los arqueólogos demuestran un conocimiento de la cerámica, el tejido y la irrigación. Los Anasazi cultivaban campos que se situaban en las proximidades de sus viviendas. Producían maíz, alubias, calabazas y tabaco. Todas estas plantas son originarias de Mesoamérica y eran fundamentales para las civilizaciones precolombinas. Los campos se situaban en las mesetas, hasta 2100 metros por encima del nivel del mar. A más altitud, las condiciones eran demasiado duras para el cultivo. Sus herramientas agrarias estaban hechas de piedra y madera, pues los Anasazi no dominaban las técnicas metalúrgicas. Este pueblo adaptó progresivamente las técnicas de irrigación provenientes de México, ya fuera extrayendo agua de los ríos o construyendo reservas de agua de lluvia. Construyeron pequeños embalses, canales y depósitos que atestiguan una organización comunitaria. Una parte del cultivo eran almacenadas las casas para periodos menos propicios. El maíz y las calabazas eran secados y almacenados. Recuperaban los piñones calentando las piñas para consumirlos directamente o elaborar tortas. Las pipas de girasol eran almacenadas en jarras una vez desgranadas. Los cereales se almacenaban en recipientes cerrados para protegerlos de los roedores e insectos. Aunque habían abandonado el nomadismo siglos atrás, los amerindios del suroeste americano nunca abandonaron completamente la caza-recolección practicada por sus antepasados. Piñones, bayas, frutos salvajes, higos, chumbos constituían complementos a la dieta. La caza la encontraban en las mesetas o en las montañas. Cazaban bisones, venados, antílopes o muflones. Capturaban animales más pequeños como conejos, ardillas y pájaros con trampas o redes de yuca. Los pequeños animales eran la fuente principal de proteínas. Los animales más grandes eran troceados directamente en el lugar de la caza. Se guardaban las pieles y tendones para otros usos. La cría del pavo servía únicamente para la obtención de plumas, ya que no los consumían. Para la preparación de comidas encendían el fuego frotando un palo contra la placa de madera. El fuego se mantenía en un agujero hecho directamente en el suelo. Para cocinar utilizaban herramientas de tierra cocida, de madera o de hueso. Para hervir los líquidos introducían piedras calientes en el interior de los recipientes, ya que estos no podían ponerse directamente al fuego. Pueblo Bonito, en Cañón de Chaco, se ha confirmado como el gran centro comercial de los Anasazi. La región está atravesada por un gran número de vías que unen una centena de pueblos. Los Anasazi no conocían el sistema monetario y usaban el trueque para el comercio. En su vida cotidiana, los Anasazi utilizaban distintos objetos visibles al día de hoy en los grandes museos estadounidenses. Cestas, canastas de mimbre, yuca, sumaque de múltiples usos, eran utilizados por ejemplo como mochila para transportar herramientas, madera o comida. Cerámica y alfarería, urnas, boles, cántaros, jarras, cucharas, figuritas. Herramientas de armas y de piedra, puntas de flecha, mazas, cuchillos de obsidiana, punzones para trabajar el cuero, hachas de silimanita o de limonita, objetos para tejer el algodón, para coser el cuero, agujas de hueso, hilo, a veces a base de cabello, y cordel y sogas, de yuca. Los Anasazi adoraban al dios Cocopelli y a los Cachinas, espíritus invisibles. Existían ceremonias colectivas destinadas a invocar a los espíritus para que protegieran a la comunidad. Se organizaban en las quivas. La religión de los Anasazi era pues próxima a la animista. Se encontraron restos de un loro enterrado ritualmente en Nuevo México. Se ignora si existía un clero estructurado. Se sabe que ciertas personas se provocaban de vez en cuando visiones tomando sustancias alucinógenas. Las ceremonias se practicaban en altares de los cuales se han conservado algunos ejemplares de madera pintada.
Las excavaciones permitieron encontrar báculos de oración que eran ofrecidos a los espíritus. El Cañón de Chaco parece representar para ciertos estudiosos un gran centro de peregrinación de las poblaciones circundales. Las quivas eran habitaciones circulares, excavadas en el suelo y recubiertas en un techo, en parte bajo del nivel del suelo. Se descendía por una pequeña escalera para practicar el culto o reunir al consejo del pueblo. En el centro se encendía una hoguera y el humo se sacaba por un tubo de ventilación con deflector. Las quivas más grandes podían dar cobijo a varias centenas de personas sentadas en taburetes de piedra. Las grandes quivas del Cañón de Chaco tenían un diámetro de 18 metros y estaban subdivididas en partes según los puntos cardinales. Las fiestas religiosas relacionadas con los ciclos agrícolas se celebraban en estas habitaciones y eran reservadas a los hombres. Muchas culturas, incluida la Anasazi, grabaron o pintaron imágenes en los peñascos de arenisca. Algunos pueden haber sido grabados sin motivo alguno. Sin embargo, basados en la información provista por los nativos del suroeste norteamericano, la mayoría de las figuras seguramente tenía un significado más profundo. Por ejemplo, algunas espirales pueden significar el movimiento del sol o el paso del tiempo. En ciertos lugares, los rayos del sol llegan a una espiral de modo distinto que en los equinoccios de primavera y otoño, y los solsticios de invierno y verano. Estas espirales seguramente sirvieron como parte de un calendario ritual. En otros lugares, de acuerdo con los indígenas de nuestros días, las espirales son símbolos de la migración de un grupo de un lugar a otro. Si bien los aspectos de la historia de los Anasazi no son conocidos debido a la inexistencia de fuentes escritas, existe evidencia material de que ejercieron una presión creciente sobre el ambiente. Esto podría haber provocado un colapso ecológico provocado por la sobreexplotación de los bosques cercanos, lo cual a largo plazo podría haber tenido efectos adversos en el clima de la región y el nivel de erosión del terreno. Los descendientes directos de la cultura Anasazi son los indios pueblo.